Bienvenidos al resumen de la lección número 6, Guerreros de Oración, en la parte del día domingo titulado El fiel Daniel. Sacaremos 4 puntos importantes de tal manera que lo vamos a comentar muy sencillo. 4 puntos, o lo vamos a resumir en 4 puntos la parte del día domingo. Número 1, fidelidad en medio de la presión. Número 2, decisiones firmes desde el inicio. Número 3, Dios honra la obediencia. Y número 4, testimonio que impacta a otros. De esta forma estamos resumiendo la parte del día domingo de la lección. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Danos de tu bendición en esta lección y que podamos aprender mucho para fortalecer nuestra vida espiritual en Jesús. Amén. Muy bien, hemos resumido en 4 puntos que vamos a comentar brevemente en la parte del domingo, hablando de Daniel, uno de los grandes héroes en la Biblia que fue llevado a Babilonia junto con sus amigos y decidieron permanecer fiel. Ellos, a pesar de las circunstancias adversas que enfrentaron, su mirada solamente estaba puesta en el Dios que todo lo puede. Ellos habían sido educados confiando y creyendo en el Señor. Por eso es uno de los héroes de la oración. A través de la oración ellos estaban fortalecidos. Por eso el resumen del punto número 1, sacando la parte de la lección de aquí, es fidelidad en medio de la presión. Este es un punto importante. Resumiendo, mantuvieron la fidelidad en medio de la presión. Presión porque no estaban en su tierra. Presión en la alimentación, presión en el área espiritual, presión en el trabajo, presión por los amigos, presión por todos lados. Presión para abandonar a Dios, dejar de creer en Dios. Sin embargo, ellos mantuvieron fidelidad en medio de la presión. Así que tú y yo hemos sido llamados a ser fieles a Dios, aún en medio de la presión. Daniel decidió ser fiel a Dios. Por eso él determinó en su corazón, se propuso en su corazón ser fiel en medio de la presión, de la comida, de la cultura, del lenguaje y de todo, permanecer fiel en Dios. Número 2, decisiones firmes desde el inicio. Ellos no dudaron. Daniel no dudó de dónde venía, ni dudó de su alimentación, ni dudó del Dios en quien creía. Mantuvo firme su decisión de amar al Señor. Punto número 2, mantengámonos firmes. Desde joven, desde niño, tomó esa determinación de permanecer fiel a Dios, tanto como en su dieta como en su vida espiritual. Entonces el punto número 3 de la parte del domingo, Dios honra la obediencia. El resultado, Dios le da a Daniel y a sus amigos bendiciones, porque ellos obedecieron a Dios, fueron determinantes. A través de la oración se mantuvieron conectados con el Señor, orando. Entonces, por eso Dios honró la obediencia. Dice la Biblia que los halló el capitán 10 veces mejores que los otros. ¿Por qué? Porque Dios premia la fidelidad. Dios premia la obediencia. El punto número 4, esto es práctico, un testimonio que impacte a otros. La vida de Daniel y sus amigos impactó a otros. Impactó a los soldados. Impactó al rey, incluyendo al rey. Después reconoció a Dios, el único Dios verdadero. Esa determinación, ese testimonio impactó. Tanto así que el rey se asombró. Y entonces él mismo escribió al final que hay que honrar y glorificar al Dios de Daniel. Un testimonio que impacta a otros. De esta forma resumimos la lección del día domingo. Vamos a repasar los 4 puntos. Fidelidad en medio de la presión. Decisiones firmes desde el inicio. Dios honra la obediencia y el testimonio que impacta a otros. ¡Qué bendición! Por eso ellos en Daniel, voy a leer el versículo no para sustentar el resumen. Daniel 6, 10, 11 dice así:
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Eso lo había aprendido desde pequeño. Por eso dice, un testimonio que impacta a otro. Por eso dice que Daniel se mantuvo firme desde el inicio, no cuando estaba el edicto, sino él tenía ya esa costumbre, esa dedicación, ese hábito de encontrar y hablar con Dios. Y entonces mantuvo fiel, aunque no había presión, y cuando hubo demasiada presión, al contrario, siguió sirviendo a Dios. El fiel Daniel. ¡Qué bendición! La oración. ¿Qué mantuvo a Daniel en medio de la presión? Mantenerse firme desde el inicio y honrar la obediencia a Dios y que su testimonio impactara a otros. La oración. Un hombre de oración, convencido de la comunicación directamente con nuestro Dios. Que tú y yo seamos como Daniel, con la ayuda del Señor. No es fácil, pero está demostrado que se puede hacer con la bendición de Dios. Hay una parte del comentario del Espíritu de Profecía que amplía un poquito más en la parte del domingo. Los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito, y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. Él reconoció prestamente el propósito maligno que había tenido al fraguar el decreto, pero no cambió su conducta ni en un solo detalle. Se mantuvo firme, se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque creía en Dios y a través de la oración tenía esa comunicación con Dios, que la oración le dio la fuerza para permanecerse fiel. ¿Por qué dejaría de orar ahora cuando más necesitaba hacerlo? Era el momento. Si solía hacerlo cuando las cosas estaban tranquilas, ahora cuanto más seguía orando al Señor. Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios. Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes y a la hora de la oración entraba en su cámara con las ventanas abiertas hacia Jerusalén según su costumbre y ofrecía su petición al Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto, aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios. Su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver que siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel le obedecería, pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al Rey de Reyes, al Dios de los dioses. Una lealtad impecable a través de la oración. Repasamos nuevamente por si usted se le olvidó los puntos del resumen del domingo. Fidelidad en medio de la presión. Número 2, decisiones firmes desde el inicio. Número 3, Dios honra a la obediencia, o sea, Dios premia la obediencia. Y número 4, testimonios que impacten a otros, que tu testimonio impacte a otros, que nosotros mantengamos esas decisiones firmes desde el inicio, que no estemos titubeando, que tengamos fidelidad en medio de la presión, aún en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de la desgracia, ser fiel a Dios, mantener la obediencia al Señor tendrá su recompensa y que nuestro testimonio pueda impactar a otros. Qué bendición la parte del domingo, así que podamos ponerlo en práctica. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, como fue Daniel, un hombre de oración, convencido, sin titubear. Danos de tu bendición en Jesús. Amén. Suscríbete al canal, comparte con otros. Continuamos con la siguiente parte del día lunes. Bendiciones.